Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Las Claves del Derecho, que tengo el gusto de conducir junto con Roberto Niembro. Roberto, bienvenido. Gracias, Miguel. Qué gusto estar aquí otra vez. Un gusto. Y hoy tenemos a una invitada muy especial, Lucía Reyes, que nos va a platicar del tema de el principio de proporcionalidad. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Estoy encantada de estar con ustedes en este espacio para hablar de este interesante tema. Y nosotros de recibirte. A ver, una primera aproximación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la proporcionalidad en el caso de la legislación penal? Sí, bueno, para mí el principio de proporcionalidad es uno de los límites del jus puniendi. Empezaría diciendo esto, entendida como esta facultad que tiene el Estado para diseñar los tipos penales y para diseñar también las sanciones que les corresponden. Esta idea de proporcionalidad, si bien aterrizó, o más bien se tuvo más auge en la Ilustración, viene de antes. Pero esta idea de los pensadores, los ilustrados como Montesquieu, Beccaria, pues ellos hablaban de que que una pena debe ser proporcional al bien jurídico afectado. ¿Has identificado antecedentes anteriores? Porque yo digo, lo poquito que he estudiado el tema y lo que he escrito sobre el tema, había identificado, hay un pasaje en el Leviatán de Hobbes, pero luego está efectivamente el espíritu de las leyes y de los delitos y de las penas del Marqués de Beccaria, pero ¿tú identificas algo anterior? O sea, con Montesquieu fue quien más habla como de sí. Justo, él habla de que tiene que haber una congruencia, ¿no? No podemos sancionar el robo, decía, que a un homicidio, ¿no? Porque ¿cuál sería el incentivo? Una persona que pudiera cometer un homicidio decía, bueno, a ver, si puedo cometer un robo a un homicidio, incluso podría ser un incentivo para cometer una conducta que fuera más grave, ¿no? Entonces de ahí viene esa idea. Pero no hay antecedentes, digamos, previos a eso, ¿o? Sí hay, no los recuerdo ahora en este momento, pero sí he visto que sí han hablado de esta idea, pero incluso Ferrajoli lo menciona en su libro El Derecho a la Razón. Él dice, a ver, si bien hay antecedentes, la mayoría de los juristas se centran más que nada en la Ilustración. Es que fíjense, es muy bueno lo que dice Lucía, porque si nosotros concebimos a la proporcionalidad de la norma penal como un límite al jus puniendi, realmente esa preocupación es ilustrada, claro. No es preilustrada. O sea, el Estado absolutista le daba igual cómo te castigaban. Al contrario, lo que quería era castigos efectivos y lo más dolorosos posibles. Pero en esa humanización del derecho penal, que está claramente en De Delite et de Lepene, ya ves que, digamos, por supuesto, Beccaria, pero muchos otros, buscan que ese leviatán hobbesiano, pues no pueda hacer lo que quiera. Claro. ¿No? Pero yo no identificaba. La verdad es que yo no conozco los antecedentes más allá de la época de la Ilustración, pero bueno, además, Lucía, me gustaría, digamos, le cuentes a nuestro auditorio por qué estamos hablando de eso, en qué artículo constitucional lo tenemos previsto y cómo se relaciona eso, digamos, ya entrando al tema con la libertad de configuración por parte del legislador, ¿no? Tú decías, esto es un límite, pero alguien podría decir, ¿y por qué el legislador pues, no puede regular libremente qué penas establecer? Sí, claro. Justo esta idea está plasmada en el artículo 22 constitucional, que dice toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Esta idea de proporcionalidad que los juristas ahora lo han aterrizado en lo que se entiende como proporcionalidad en estricto sentido. Es lo que encontramos en el artículo 22 constitucional. Pero también este principio de proporcionalidad tenía un desarrollo que incluso también se ha llegado como a analizar a partir del test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales. Oye, pero sí será lo mismo, ¿no? No. La Corte ha dicho, incluso ha hecho esta distinción, que se debe entender como principio de proporcionalidad en estricto sentido y el de derechos fundamentales. ¿Qué ha dicho sobre el principio de proporcionalidad en sentido estricto? Bueno, que el artículo 22 constitucional no establece una metodología como tal para analizar, bueno, cómo determinamos esta correspondencia entre qué es proporcional, ¿no? O sea, y mucho se ha hablado de la gravedad, o sea, que uno de los criterios es la gravedad, determinar que el delito y la pena va determinado con justamente la gravedad,
pero también dice, ¿y cómo determinamos esa gravedad? Entonces, la Corte ha utilizado una metodología que se llama, hacer una comparación de los niveles ordinales, o sea, que le llama para decir, bueno, vamos a verificar si una pena es proporcional. ¿Cómo lo hacemos? Verificar si los delitos, las sanciones que se contemplan para delitos que protegen el mismo bien jurídico tutelado en un sistema normativo establecen una escala que sea como coherente, ¿no? Justo esta metodología, esta comparación, asegura que el sistema normativo tenga una coherencia interna. ¿Nos podría dar un ejemplo para entenderlo mejor? Sí, claro. O sea, la Corte en el amparo directo en revisión 181-2011 analizó la pena de secuestro express y ahí dijo, a ver, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La libertad personal. Vamos a verificar qué otros delitos que tengan como que protejan el mismo bien jurídico tutelado, que podría ser la privación ilegal de la libertad. Y en otros precedentes ha analizado, por ejemplo, también la desaparición forzada. Entonces, si haces una comparación, tú ves, establecen de 20 a 30, y el delito de desaparición forzada, no sé, de 20 a 30, pongo ejemplos, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir que estamos dentro de esa escala normativa. Entonces, la Corte ha dicho, dentro de esa escala se entendería que la pena es constitucional. Pero ahora el tema es que muchos autores dicen que esto, pues, al final del día se torna insuficiente, porque, tú puedes decir, todos están dentro de la misma escala, pero puede ser que la pena incluso sea muy alta, muy elevada. Fíjate que citabas, Lucía, y qué bueno que lo haces, porque yo creo que es uno de los grandes libros de la ciencia jurídica de las últimas décadas, Derecho y Razón, de Ferrajoli. Yo creo que hay que leerlo y releerlo, ese libro, que siempre aprendes cosas nuevas. Claro. Y ahí Ferrajoli lo que dice es que la proporcionalidad de la norma penal se puede examinar también a partir de los mínimos. Y de hecho él sostiene una tesis muy polémica. Él dice, el legislador en materia penal no debería ponerle un mínimo al juez. El mínimo lo debería establecer el juez. ¿Por qué? Pues porque puede haber circunstancias que ameriten una imposición de una pena por debajo de la que sea. Bueno, ¿por qué te lo comento? Por esta metodología que tú dices de la Corte. Si tú comparas tipos penales que afectan el mismo bien jurídico, pero el piso mínimo de la tipificación que haga y de la correspondiente consecuencia jurídico-penal es muy alto, entonces esa metodología no te va a servir. Claro. Porque la pena puede estar muy cercana a partir de un nivel mínimo muy elevado. Entonces tú dices, oye, pues esto se me hace que no sale de un determinado contexto. Sí, pero ve dónde estás iniciando. Y te lo digo por secuestro. Que claro. Hay mínimos de secuestro que son a partir de 50 años de prisión. O sea, que, a ver, este es el mínimo, ¿no? O sea, a partir de aquí vamos platicando. Entonces Ferrajoli dice en Derecho y Razón, no sé, o sea, y yo creo que el gran error, desde mi punto de vista, de la metodología de la Corte es ese. Pero, y ese problema, preguntan, ¿no se solucionaría haciendo un test de proporcionalidad del mínimo de la pena establecido, por ejemplo, para el secuestro? Sí, pero tienes que cambiar la metodología. Es lo que decía Lucía. O sea, cuando Lucía dice, es que esto de los ordinalis y no sé qué, sí, pero es a partir de la comparación de tipos penales que se refieren a bienes jurídicos tutelados semejantes o análogos. Entonces, claro, tú puedes empezar muy arriba. Sí, no, entiendo el punto, que puedes empezar muy arriba. Pero entonces, para reventar lo que tú dices, que yo creo que sería lo correcto, tienes que emplear otra metodología. Claro. A mí que se me había ocurrido leyendo Ferrajoli, a ver, tú que eres la experta me dices si estoy bien o mal, pero yo lo que había pensado, porque Ferrajoli en un punto de Derecho y Razón y en otros artículos, en un artículo que tiene sobre la reserva de Código Penal, seguramente lo has leído, etcétera, dice, el principio de proporcionalidad es una herramienta para racionalizar el conjunto de la legislación penal, para que el legislador se haga cargo que tiene que haber una sistemática. Sí, transversal. Y que no legisle sobre las rodillas, que no diga, pornografía infantil, no, pornografía gravísimo, 50 años. Secuestro, no, ahora hay muchos secuestros, 80 años. No, dice Ferrajoli, así no se puede legislar en materia penal. En materia penal tiene que haber una racionalidad en el sistema. Entonces, a mí lo que se me ocurre a partir de esta idea de Ferrajoli es hacerse cargo de ciertamente la conducta, ciertamente la gravedad, ciertamente la pena, pero intentando lograr una lógica interna global del sistema. Porque incluso también alguien podría decir, oye, pues están comparando peras con manzanas, o sea, desaparición forzada con secuestro express. Híjole, pues yo no sé si, en fin, a lo mejor sí, ¿no? El bien jurídico tutelado se parece.
Pues sí, pero yo no, o sea, la gravedad de la conducta me parece que se dispara. En fin, tú cuenta, o ¿cómo la ves? ¿Harías una crítica a la metodología que nos contaste o no? Bueno, a mí me parece muy interesante una metodología que propone una autora que se llama Gloria Lopera Mesa, Sí. y ella habla sobre el test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales. De hecho, o sea, la Corte, en el amparo directo en revisión 181-2011, yo lo menciono mucho este precedente porque es el primero que habla sobre las dos metodologías, o sea, hace la distinción entre la proporcionalidad del artículo 22 y la proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, que justo explica que puede derivar y se justifica del artículo, bueno, del principio de legalidad y de la prohibición de no arbitrariedad. Entonces, esta metodología, la Corte en ese precedente que analiza el delito de secuestro express, sí se utiliza el test de derechos fundamentales, pero bueno, al final declara que la pena, que era de 20 a 30 años de prisión, me parece, todavía no había aumentado tanto, cuando se analizó fue en el 2011, la declara constitucional. Pero bueno, esta autora me gusta mucho porque desarrolla los principios aplicados que ya sabemos o sea, de la metodología que utiliza Robert Alexy, que es idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido, pero ella... Fin legítimo. En fin legítimo, que es de Aaron Barak, pero también me parece interesante cómo ella integra los principios limitadores del jus puniendi y los va integrando al test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales. Entonces, ella incluso habla en su metodología, en la propuesta que hace, retoma a Ferrajoli con el utilitarismo reformado, que le llama. Entonces, habla un poco sobre los fines de la pena también, pero lo que me parece interesante de esta metodología es que va integrando en cada uno de los subprincipios de idoneidad, del principio de fragmentariedad, el principio incluso habla de reinserción social también. Pero esto sería sería dejar de lado la metodología que ya se utiliza, digamos, de comparación entre tipos penales, para usar siempre el test de proporcionalidad alexiano, ¿o es que se pueden usar las dos? O sea, ¿cuál es la... Es que, a ver, lo de Alexy, ahí sí la Corte, yo creo que la Corte sí le atinó. O sea, la Corte dijo, una cosa es el test de proporcionalidad, que tú y yo hemos platicado mucho de eso, y sí. Tú has escrito mucho sobre eso, en fin, lo conozco perfectamente. Eso te sirve para A, B y C. Incluso tiene otro fundamento que Lucía ahorita lo citaba con gran claridad y precisión. Y el tema del artículo 22, párrafo primero, última frase, es totalmente diferente. Claro. Y yo creo que es muy diferente. O sea, sí, de acuerdo. Mi duda era si la autora, Gloria, su propuesta es dejar de hacer la comparación entre tipos penales y solo usar el proporcionalidad alexiano, o ella es de que se usen los dos. Ella es una propuesta muy interesante, o sea, ella dice que es una evolución, ella lo ve como una evolución del artículo 22, entonces su propuesta es hacerlo a través del test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, pero sí explica, incluso la Corte retoma un poco esta explicación de Lopera diciendo, a ver, el artículo 22 constitucional es la gravedad, se ha analizado a través de los fines de la pena. Y ella dice, bueno, es que hay teorías que te hablan sobre teorías retribucionistas, teorías teorías de prevención y teorías mixtas. Y ella lo que hace, y yo lo vi con lo que retoma la Corte, es decir, a ver, la lógica retribucionista, o sea, el artículo 22 toma esa lógica, ¿no? Pero ella lo que dice es que critica mucho esta parte de que no se debe de tomar solamente una u otra, sino que se tienen que tomar ambos elementos. Y, por ejemplo, no solamente, cuando digo retribucionista es la lógica que se tenía de antes, ¿no? De, a ver, si tú cometes la ley del talión, si tú cometes una conducta, que te den una pena que sea similar, ¿no? Pero también después, en la Ilustración, surgieron ideas de, bueno, es que la pena no solamente tiene que tener una lógica retributiva, sino también una utilidad social. Entonces, de eso hablan las teorías de prevención, que además de una retribución debe perseguir una prevención de delitos, ¿no? Que esa pena sirva para que en el futuro no se vuelva a cometer la misma conducta. Entonces, Gloria Lopera justo retoma todos estos criterios de gravedad. O sea, a partir de las teorías de la pena, desarrolla el criterio de gravedad, y ella explica justo esta parte de decir, a ver, el incremento de una pena no se debe solo justificar
por el alto índice de comisión de una conducta, ¿no? Que es uno de lo que la Corte justo dice. Sí. Dice, debe de tomarse en cuenta que el legislador tiene una amplia facultad para diseñar la política criminal, y uno de esos fines, y que determina la gravedad, es la alta incidencia de comisión de un delito. Ese es tu tema. Sí. Es que a Roberto le encanta, y hemos platicado mucho, Lucía, de cómo ciertos modelos de justicia constitucional se van más hacia el ámbito deliberativo, y dice, bueno, que los parlamentos evalúen eso, ¿no? Claro. Puede haber, incluso de manera regional, porque no necesariamente tiene que ser nacional, puede ser, voy a poner un ejemplo inventado, Tamaulipas, ¿no? Hay mucho secuestro en Tamaulipas o en Veracruz. Bueno, vamos a actuar con el Código Penal de Tamaulipas o de Veracruz para intentar desde el diseño legislativo mandar un mensaje de contundencia. Y entonces la Corte, como muy bien dice Lucía, se va por ese camino que a mí parece, perdón, pero extraordinariamente peligroso. Yo sé que a ti no te gusta, porque tú dices, bueno, sí, que el Parlamento delibere. Me parece tremendo eso. Y que un tribunal constitucional avale eso, me parece tremendo. Porque justamente, si tú tienes a nivel constitucional el principio de proporcionalidad, es para poner un freno a eso. Y si ustedes leen los extremos del 22, en esa frase, ahí no dice política criminal, ahí no dice incidencia delictiva, ahí no dice ni siquiera que la proporcionalidad tenga que servir, y puede ser discutible, no digo que no, pero no lo dice ahí, que la proporcionalidad tenga que servir para prevenir la incidencia delictiva. Porque entonces, a la hora que tú como Tribunal Constitucional juzgas una norma, te estás convirtiendo en parte del sistema de seguridad pública. ¿What? ¿De dónde? ¿Por qué? Esa no es tu tarea. Tu tarea es poner un freno, es poner un límite. Yo creo que este tema podríamos regresar después del corte, si te parece bien, Miguel. Me parece que ya es momento de hacer una primera pausa. Tal vez reflexionar sobre la importancia de la política criminal. Vemos tu postura, digamos, crítica a ello. A ver qué nos dice Lucía. Por el momento vamos a una primera pausa. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonell diseñó 2 opciones para que continúes con tu preparación: máster en argumentación jurídica con duración de 1 año y un diplomado en argumentación jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonell se adapta a ti. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el principio de proporcionalidad de las penas. Me gustaría retomar la conversación, Lucía, preguntándote, nos quedamos platicando previo al corte, la importancia de la política criminal y cómo juega esto, si desde tu punto de vista es correcto o no, y que nos ha dicho la Suprema Corte. Y también, si nos puedes empezar a contar en qué casos, si es que la Corte ya lo ha hecho, ha declarado la inconstitucionalidad de algún tipo penal por violación a este principio. Sí, bueno, a mí me gustaría ahondar un poquito más sobre la política criminal, y antes de dar respuesta a tus preguntas, que la política criminal como tal, pues son todas las respuestas que utiliza el Estado para hacer frente al fenómeno criminal, ¿no? Entonces, uno de esos medios que tiene es diseñar los tipos penales y las sanciones, ¿no? Entonces, pero esta facultad, ha dicho la Corte, aunque tiene libertad configurativa, también hay límites que debe atender el legislador al diseñar la política criminal. La Corte ha identificado 2, que es el principio de proporcionalidad en estricto sentido, que ya lo hablamos, y el de materia de derechos fundamentales. Pero también hay autores que van más allá y dicen que hay otros límites, ¿no? Además los límites del jus puniendi, también han hablado sobre el principio de reinserción social, que lo encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 18, que la Corte como tal no lo dijo en los primeros precedentes, que habló sobre la proporcionalidad de las penas, pero ya en los siguientes digamos que los agravios o los argumentos de los recurrentes iban en otro sentido. Perdón, nomás déjame hacerte una pregunta adicional. O sea, desde tu perspectiva en la jurisprudencia de la Corte, el principio de reinserción social ya no está jugando un papel relevante en la argumentación al momento de analizar este tipo de casos.
No como tal, en la primera sí decía que era como la razonabilidad jurídica, el principio de proporcionalidad. Después en el 181 y en el 85-2014 ya no abordó el tema de reinserción social. Okay. Bueno, entonces esos son los límites que el legislador debería atender, ¿no? Incluso también hay un autor que me parece muy interesante que habla sobre los límites a la política criminal, que es Sánchez Hostis, y él desarrolla y dice que desarrolla 3 principios: el de legalidad, el de seguridad en la vida social y el principio de utilidad. Entonces, él justo habla, destaca el principio de la prohibición de la desproporción y el segundo, el de la reinserción social. Bueno, destacando la otra pregunta que me habías hecho. Lo de los casos, ¿no? De los casos. Claro, sí. Hay algunos precedentes, ¿verdad? Sí, bueno, la tendencia que hace de los casos más interesantes que yo he visto que han abordado este tema es el 181-2011, el 85-2014, que es como, bueno... ¿Es ADR o es AR ya? En el ADR 181-2011 la Corte dice, vamos a estudiar la proporcionalidad de las penas con las 2 metodologías, el principio de proporcionalidad del artículo 22 y el test de proporcionalidad en materia de derechos fundamentales. Después en el 85-2014 dice la Corte, no, vamos a hacer una distinción entre estos 2 principios y consideramos que es más adecuado solamente utilizar la metodología del artículo 22 constitucional. Entonces, a partir de ahí, la Corte empieza a analizar la constitucionalidad de las penas conforme a la proporcionalidad en estricto sentido. Y hasta apenas el año pasado, la Corte... ¿En 2022? Declaró inconstitucional una pena de extorsión agravada, que fue primero en el Estado de México, y después ese precedente se reiteró también para estudiar el mismo tipo penal de extorsión agravada, pero para el Código Penal del Estado de Chihuahua. Entonces, bajo esa misma lógica hizo la comparación. Vamos a revisar cuál es, bajo la lógica comparativa que hablamos anteriormente, si justo ahí el tipo penal era la libertad, me parece que era la seguridad de las personas y la privacidad. Entonces empieza a comparar los tipos penales y se ve que algunos tienen 5 años y los otros van de 50 a 70 años, entonces declara inconstitucional. Y un efecto que me parece interesante que la Corte decreta, bueno, y ya declaramos inconstitucional la pena, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a no aplicarla? La Corte lo que hizo en el precedente del Estado en el asunto que estudia la inconstitucionalidad del Código Penal del Estado de México, dice que se tiene que atender al tipo penal que estaba antes de la reforma. Justo había pasado una reforma y y el que declararon inconstitucional. Que fíjate, ahí, Lucía, perdón, pero hay un tema bien padre, bien bonito de teoría del derecho, que es una discusión, te has de acordar, Roberto, que planteó hace muchos años este gran catedrático de Derecho Constitucional de España, que es Luis María Díez Picasso, cuando escribe, creo que fue su tesis doctoral, como fue la tesis doctoral de Gloria Lopera, el libro que tú dices de proporcionalidad. Y ahí, en este que te digo, que se llama La derogación de las leyes, Díez Picasso plantea el tema de la reviviscencia. Que es la figura que se usa en la jurisprudencia de la Corte. Que es lo que tú dices ahorita. Sí. Y yo le veo en materia penal que un tribunal constitucional declare la reviviscencia a una norma, a mí parece... Bueno, ¿tú qué opinas? Pero... Sí, a ver, yo nomás sobre eso. Podría ser que la opción sea darle más bien un plazo al legislador para que modifique, o sea, declarar la inconstitucionalidad y que el efecto de inaplicación o de invalidez tenga un periodo de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Que en otros países, incluso en México creo que se ha usado, digamos, que avisándole tiene 6 meses para modificar la norma, ¿no? ¿Es lo que se llaman sentencias dialógicas? A ver, podrían ser dialógicas, sí, en alguna medida. Yo creo que podría haber ahí un entramado de diálogo, si es que también el legislador tiene algún espacio para moverse y para dialogar con la sentencia, porque si es simplemente acata esta sentencia sin ningún espacio, pues más bien es un monólogo, ¿no? Yo creo que ahí espacio sí hay, ¿no? O sea, porque... O sea, yo, de la lectura de los precedentes, yo diría, lo que declara inconstitucional por desproporción es tal como se fijó, pero para abajo tienes mucho espacio. Claro, entonces hay un espacio para el diálogo, claro. Yo creo que sí.
¿no? En los siguientes precedentes, en los del estado de Chihuahua, ahí sí dijo que se aplicara el delito, pero el que no estaba grabado. Claro, tal vez no es la mejor de las opciones. Pero cambió igual la... A ver, en materia penal tienes reserva de ley. Claro. Artículo 14, párrafo tercero. Y también si al final detrás hay una libertad de configuración que tienes que respetar, ¿no? O sea, le puedes decir, esto es inconstitucional, pero pues ahí te dejo el margen de maniobra que te corresponde, ¿no? Porque finalmente, si tú le regresas la ley que ya estaba, puede ser que la legislatura actual no tenga esa misma percepción. Y es legítimo que la legislatura actual pueda cambiar siempre y cuando no incurra en el mismo vicio de inconstitucionalidad. Y yo creo que eso, así como lo planteas, Roberto, es lo más congruente en un marco del Estado constitucional de derecho con división de poderes tomada en serio. Porque a mí me parece que esta lógica de tribunales constitucionales que no quieren incidir en espacios de libre configuración o no meterse en política criminal, etcétera, y entonces tienen que ser muy cuidadosos para no molestar y para no afectar. Oiga, violó la Constitución, asuma su costo. Su tipo penal es inconstitucional en la figura agravada, no en el tipo básico, pero en la figura agravada. Asuma la consecuencia. Y una consecuencia de la inconstitucionalidad en todos lados es la invalidez de la norma. Punto. Es que vamos a generar un vacío. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo valer la Constitución. Yo ahí sí soy más radical, yo creo que... Sí, no, yo creo que yo apostaría por darle un periodo para, o sea, declarar la inconstitucionalidad, pero con el efecto retardado de la entrada en vigor, digamos, o del efecto retardado de entrada de la invalidez o de la inaplicación. Ahí tienes un problema en materia penal. Si tú le das 6 meses para que se siga aplicando para no generar el hueco, tú imagínate que sancionan a alguien en esos 6 meses y luego ya viene el efecto. Las normas más benéficas en materia penal pueden ser retroactivas. Es que es la materia penal, esa es la diferencia. Aquí es la materia penal. Entonces, si en esos 6 meses tú sancionaste a alguien y viene la declaratoria de invalidez y tienes un marco jurídico más favorable, se lo tienes que aplicar retroactivamente. Bueno, se lo aplicas, ¿no? Pues entonces, ¿para qué dejaste eso? Para que no se quede sin la capacidad de poderle imponer una pena en ese periodo, porque si le declaras la invalidez sin darle reviviscencia, entonces te quedas sin tipo penal. Te quedas con el tipo básico. Bueno, si reventaras el tipo básico, ahí sí. Yo creo que es diferente considerar la desproporción de un tipo agravado, o sea, de un agravante, pensemos en esto, que declarar... Dices, porque sigue habiendo un tipo básico en el que porque cual puedes caer. Sigue habiendo un mandato del legislador democrático que te dice esto se tiene que sancionar así. Entonces ya no es la persona juzgadora, es el legislador democrático. Si tú declaras la invalidez del tipo básico, ahí sí tiene mucho sentido buscar... Mientras me solucionas el tema... Mientras me solucionas el tema, pues ahí sí. Pero, Lucía, ¿tú qué piensas de los efectos, sobre todo ya que estamos en este tema? A mí me pareció justo cuando vi que había una sentencia que declaraba inconstitucional la pena, yo rápido me dije, ¿cuál es el efecto? ¿no? Entonces yo pongo sobre la mesa porque yo también tengo muchas dudas como cuál sería la mejor solución para declarar inconstitucional. Y justo creo que este tema de hablar de proporcionalidad de las penas y cómo se hace el estudio de la Corte es también como esta cautela en cuidar las facultades que tiene el legislador, ¿no? Que los tribunales constitucionales no incidan en esta, digamos, en la libertad configurativa. Y esto justamente ha traído esta polémica de decir, tenemos esta problemática social hay mucha incidencia delictiva, delitos graves como son secuestro. ¿Cuál es la solución? ¿No? O sea, la crítica que se ha hecho desde la academia es un derecho punitivo, un derecho penal punitivo que está abusando, digamos, de las sanciones. Y aquí me parece interesante hablar de los estudios que se han hecho desde el derecho penal económico, que incluso autores como Manuel Atienza y García Amado han dicho que los necesitamos también para verificar realmente cuál es, que el legislador se apoye de ellos para ver si realmente este aumento de las penas realmente está ayudando a solventar o a reducir o a prevenir este tipo de conductas. Oye, pero no hay esos estudios ya. Sí hay, incluso desde derecho penal económico nos hablan y hacen un estudio muy interesante que dice, ellos por ejemplo, se dedican a analizar los costos. Una persona supuestamente al
al cometer una conducta delictiva, regularmente no saben qué penalidad tiene. Además de eso, realmente lo que ellos ponderan es la probabilidad de que puedan ser aprendidos. Bueno, que es la famosa frase de Beccaria en Dei delitti delle pene. No es la gravedad del castigo, sino la certidumbre de que se va a imponer. Ajá, entonces ellos dicen que realmente puede ser incluso más económico que se puedan invertir más recursos económicos en garantizar que haya una efectividad, no sé, en los organismos de policía. Más que en subir las penas. Que en subir las penas. Ahí nos tenemos que enfocar. Eso es una gran propuesta que se han hecho desde la academia, y incluso me parece interesante porque hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana que aborda como, si bien se enfoca en la diversidad de las personas en prisión, hay un apartado en el que habla sobre la sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento, la problemática que tenemos, y la Corte Interamericana identifica este problema como el hacinamiento como lo equipara a un trato cruel e inhumano. Entonces nosotros sí tenemos este tipo de problemáticas. El aumento de penas realmente ha generado una sobrepoblación carcelaria que genera que no se atiendan ciertos servicios sociales, médicos, desde los derechos económicos, sociales, culturales, y también pues una pena. Sí, y tal vez, o sea, puede ser que haya sobrepoblación y que a la vez no haya una reducción en el índice, en la incidencia delictiva, ¿no? Ese es el problema. Porque si vemos la estadística de incidencia delictiva de los últimos 30 años en México, ha ido subiendo descomunalmente. Por ejemplo, el homicidio. Tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes en 2007 en México, 8. Tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes en 2022, 24. Claro. 3 veces más. Cuando tienes un aumento promedio en los códigos penales para todo tipo de delitos del 40% en los últimos 15 años. Entonces, yo creo que ahí por eso un tribunal constitucional tendría que hacerse muchas preguntas. Y no incurrir en esta metodología de los ordinales y los créditos, que me parece de una exquisitez. Y, o sea, a mí, es que yo se los digo con todas letras, a mí esto no me gusta. Me parece que es una pérdida de oportunidad, y me parece que es darle largas a una línea de populismo punitivo que ha sido extraordinariamente dañina en México. Y que además, yo creo que, por ejemplo, citados a Ferrajoli. Ferrajoli en Derecho y Razón dice: ninguna pena de más de 10 años de duración tiene ningún efecto útil, ni en la persona de quien la sufre, ni en la sociedad que la impone. O sea, claro. A lo mejor es muy radical, ¿verdad? A lo mejor tú dices, oye, no, pero es que Ferrajoli no se enfrentaba aquí al narcotráfico, a los cárteles. Bueno, aunque viene de un contexto italiano también. Pero ni siquiera es tan grave. Incluso en los peores años de la lucha antimafia, con el asesinato de los jueces y todo esto, las bombas que ponía las Brigadas Rojas, todo eso. Claro. O el asesinato de Aldo Moro en el 79, a mano de las Brigadas Rojas, precisamente primer ministro. Pero ni siquiera en esos años se compara con la violencia que ha sufrido América Latina y México. No. Pero, ok, tú dices, oye, no, 10 años para estos criminales que son súper crueles, cortan cabezas, mutilan, matan niños. No, ok, no. Bueno, pero 20 o 30, pero no, como Código Penal Chihuahua 110, validado por la Corte. Una pena. Validado por 110 años, validado por la Corte. Yo creo que, digamos, se nos viene el tiempo encima, Miguel y Lucía, y tal vez sea momento de hacer unas reflexiones finales, pero yo diría que con esta conversación hemos puesto sobre la mesa las principales piezas, ¿no?, de la discusión, que no está cerrada y que es una discusión que hay quienes, por ejemplo, a ti, Miguel, te dejen satisfecho. Digamos, la Corte ya nos dijo que utilizar el principio de proporcionalidad del artículo 22 nos está distinguiendo con la proporcionalidad de derechos fundamentales, nos ha puesto sobre la mesa reinserción social, pero parece que no está jugando un papel del todo relevante. Y también el tema importantísimo que mencionaste, Lucía, sobre populismo penal, ¿no?, que también eso pues parece no haber control y la libertad de configuración. Pero bueno, ¿cuáles serían tal vez tus conclusiones, reflexiones finales sobre esta temática, sobre la jurisprudencia de la Corte, pero tal vez más allá de eso? Sí, bueno, yo tocaría 3 puntos que me parecen interesantes para concluir. Bueno, primero, que la política criminal sí debe atender a ciertos límites. Si bien tiene una facultad de libertad de configuración el legislador, pues hay unos límites que incluso son constitucionales y que se pueden atender. Que también podemos echar mano de la evidencia empírica justo para que podamos ver
realmente qué efectos estamos teniendo con el aumento de las penas, ¿no? Y también mirar hacia lo que les comentaba, que tenemos un problema de un hacinamiento carcelario, una sobrepoblación que también genera también más vulneración de derechos fundamentales. La segunda cuestión es que también creo que más allá del contexto jurídico, también creo que vivimos en una sociedad en la que a veces queremos más penas, ¿no? Y también detenernos a reflexionar como sociedad si realmente, que no nos solo pensemos en decir una pena más grave para los que cometen ciertos delitos, sino también ver esos efectos que al final todos nos está costando a toda la sociedad como tal este aumento de penas. Y la tercera, me parece que también creo que el principio de reinserción social, como lo comentas, creo que es una buena oportunidad para replantearnos cómo se podría interpretar, qué alcances debería de tener. Y a mí me parece interesante una propuesta que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que habla sobre la revisión de las penas, cuando incluso puedan tener como un alcance vitalicio. Sí, Dice, la prisión permanente revisable. Exacto, eso me parece una muy buena propuesta para ver realmente cómo va la persona y que pues pueda reinsertarse a la sociedad, que al final del día es uno de un principio que yo lo entiendo así como un principio que está en el artículo 18 constitucional y que lo establece. O sea, una de las finalidades del sistema penitenciario es la reinserción social. Con esas reflexiones me quedaría. Oye, pues muchas gracias, Lucía, Roberto. Yo insistiría en este punto. Yo creo que es una gran herramienta. Esa posibilidad de tener diferenciada la metodología de proporcionalidad de derechos fundamentales, de proporcionalidad en materia penal, con su distinto fundamento constitucional que ya nos explicaste, es muy bueno. En segundo lugar, sí quiero insistir en que el principio de proporcionalidad de las normas penales es un llamado a la racionalidad legislativa, a que cuando alguien legisla en materia penal, se tiene que fijar muy bien cómo se va a insertar una modificación o la creación de un tipo penal nuevo la modificación de una pena en sentido amplio, etcétera, para hacerse cargo de que es extraordinariamente grave en lo que te puede fracturar una vida de un ser humano, el legislar en materia penal. No lo hagas a la ligera, no lo hagas sin evidencia empírica, no lo hagas sin ver los resultados, sin buscar diagnósticos, no lo hagas sin derecho comparado, no lo hagas por satisfacer un afán punitivista de la opinión pública, por responder a las 8 columnas de un periódico, etcétera. Hazlo bien. Y en esto yo creo que de nuevo la guía, voy a insistir siempre, es Ferrajoli. O sea, el pensamiento penal ilustrado del siglo XXI es Luigi Ferrajoli, es derecho de razón, lo que en su momento fueron los grandes precursores. Entonces hay que volver a ello. Pedirle al legislador mexicano que lea Ferrajoli, que lo entienda, pues quizás pedir demasiado, pero también para eso tienes un tribunal constitucional. Sí. O asesores parlamentarios también. O asesores para fijar los límites y para que se lo expliquen a nuestros diputados y nuestros senadores. Sí. En fin. Claro. Pues muchas gracias, Lucía. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Gracias. Encantado. Nos vemos pronto en otro episodio de Las Claves del Derecho, este podcast que transmitimos desde el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Hasta pronto.